Bienvenidos a su sesión número 10 de la materia de contabilidad financiera de la licenciatura en Mercadotecnia. El día de hoy vamos a empezar un tema nuevo, ¿sí? Una parte nueva dentro de nuestro temario, que es la que nos va a abarcar un poquito más tiempo dentro del mismo, ya que se va a tratar sobre la reexpresión de la información financiera de una entidad. Es decir, sí, como su nombre lo indica, es reconocer los efectos inflacionarios dentro de la información financiera. ¿Sí? Prácticamente nosotros vamos a entrar a nuestro tema último de nuestro temario, ¿sí? La parte de los efectos inflacionarios, lo que es la reexpresión de estados financieros. La reexpresión es eso, incorporar efectos inflacionarios dentro de la información financiera. Prácticamente nosotros vamos a ver qué tipos de partidas, sí, ya hemos visto que las partidas, las cuentas las podemos clasificar dentro de balance y resultados, pero ahora dentro de esas mismas cuentas nosotros vamos a tener diferentes partidas, vamos a ver diferentes tratamientos para hacer la incorporación de estados financieros o la incorporación de efectos inflacionarios. Vamos a ver una práctica dentro de este tema donde nosotros vamos a poder reexpresar los estados financieros de una empresa. Nosotros aquí en clase vamos a hacer una práctica de una empresa de 12 meses durante 2 años y ustedes en su casa, si ustedes en su actividades van a realizar la práctica financiera, la reexpresión de estados financieros de otra empresa, para que ustedes lo mismo que hagamos aquí, lo van a hacer ustedes, ¿sí? Dentro de sus actividades, siguiendo los mismos pasos, para que con eso hagan una reexpresión. Vamos a hacer una reexpresión sencilla, no vamos a tener muchas complicaciones, vamos a tener muy sencillita la reexpresión, pero sobre todo para que ustedes vean cómo se aplica, cómo se hace, ¿no? Sí, prácticamente vamos a ver los efectos inflacionarios, cómo se estarían haciendo dentro de la información financiera. No hay mejor forma de interpretar una información financiera reexpresada que saberla hacer, ¿no? Saber de dónde están saliendo los números. Sé que ustedes no van a hacer ninguna reexpresión financiera o no les va a tocar a lo mejor hacer ninguna reexpresión financiera en la práctica. Sí, en la vida real. A lo mejor ya han visto algunos estados financieros reexpresados, pero es muy importante que ustedes sepan el cómo hacerlo, para que con eso interpreten o le den una mejor interpretación a esas cifras. No nada más, ay, pues ya salieron 10 pesos, ¿no? Pero ya. No, pero saber con eso que esos 10 pesos de dónde vienen, ¿no? De dónde se causaron. Y en base a eso es muy útil saber lo que es la información financiera, porque en base a los datos que nos da luego a veces el gobierno podemos sacar la inflación de diferentes años, diferentes meses, y no nada más estar buscando la inflación dentro de los periódicos y todo, ¿no? Ya con eso nosotros podemos sacar la inflación de diferentes meses y poderla comparar, ¿no? Y ahora sí que no nada más estar sacando los porcentajes de internet, no, pues es que lo dice internet, ¿no? No, pero ya con eso nosotros sacamos las bases, sacamos la información y con eso ya podemos sacar la inflación, ¿no? De tal año y etcétera. Ahora México, acuérdense que es un país que muchas veces tiene una inflación constante, ¿no? Pero ¿qué va a pasar? Que de repente brinca, o de repente otra vuelta baja, o de repente otra vez. Son periodos inflacionarios. Acuérdense que los periodos inflacionarios en México, pues a veces van, vienen. Entonces, por lo consiguiente, no sabemos en qué momento va a ser muy importante considerar los efectos inflacionarios dentro de la información financiera. Y sobre todo, tomar decisiones sobre información financiera correcta, ¿no? Porque no es lo mismo decir que tenía 10 pesos hace 20 años a tener 10 pesos ahorita, ¿no? Van a valer menos o van a valer más. Es lo que vamos a ver en este momento. Ahora, tenemos que como primer punto vamos a ver las diferentes partidas, cómo se estarían identificando dentro de la reexpresión. Vamos a ver los métodos como segundo
tema, vamos a ver los métodos, cómo se estarían aplicando dentro de la información financiera, el procedimiento y al final vamos a sacar los estados financieros de los 2 años de los mismos pesos, o sea que los podamos comparar, ¿no? Al final nosotros en nuestra práctica vamos a tener estados financieros comparables, es decir, que podamos nosotros tomar decisiones porque están a los mismos pesos, tenemos los mismos efectos inflacionarios. Entonces, vamos a empezar, ¿sí? Prácticamente nosotros primero tenemos que enfatizar que nuestros estados financieros, ¿qué son? Pues los estados financieros, ¿sí? Pues son una información o estados financieros son los papeles que nos van a proporcionar información expresada en una moneda, es decir, puede ser que los estados financieros estén en pesos, en dólares, etcétera. Y sobre eso nosotros vamos a tener ciertos números, ¿no? ¿Sí? Vamos a tener información de las operaciones de una empresa, ver cómo se están moviendo las operaciones financieras dentro de la empresa. Sin embargo, consideren que esos pesos, ¿sí? Esa moneda, a veces cambia de valor. No es lo mismo nosotros tener la moneda que teníamos hace 20 años, acuérdense cómo eran las monedas, ¿no? Hace 30 años un peso, pues a lo mejor era muy grande, ¿no? O a lo mejor mediano. Ahorita los pesos ya no hay, o sea, ya no tenemos monedas de a peso. Entonces antes era muy fácil encontrar un peso. Y ahorita, pues un peso, acuérdense que ya el peso ya de hoy, ya le quitaron 3 ceros también. Ya no hay un peso como tal. Ya anteriormente se tenía el peso, pero ahorita ya tenemos 1000 pesos, lo que antes era, ¿no? Como un peso ahora. Entonces, es muy diferente ahora la paridad que se ha tenido. Por lo mismo, la moneda puede cambiar su valor por el mismo transcurso del tiempo. No es lo mismo decir 10 pesos de hace 50 años, 10 pesos, imagínense, hace 50 años, ¿qué era, no? 10 pesos. Ahora 10 pesos, lo que serían 10,000 pesos, porque ya le quitaron los 3 ceros, pero ahora son 10 pesos, pues ya es diferente esa moneda, ¿no? A lo que era antes hace 50 años, ¿no? Esos 10 pesos. Bueno, como yo les comentaba, en 1940 un peso, ¿qué podíamos comprar con un peso en 1940? Por ejemplo, una manzana podría ser, pero ¿qué pasa? Pasa el tiempo y ese mismo peso en el año de 1970 todavía no le quitaban los 3 ceros, ¿ok? ¿Qué podemos comprar? A lo mejor un chile nada más. Es diferente el poder adquisitivo que se le puede dar. A lo mejor chile ya no una manzana, ¿no? Con el mismo peso. Y ahora para el año 2009, ¿ese peso qué es? Será un peso, pero acuérdense que ya le quitaron 3 ceros a la moneda. Ahora ese peso, antes eran 1000 pesos, ¿no? Ya el peso como tal ya no existe. Ya ahora sí que son centavos, y ni centavos sería, ahora sí que súper devaluada que está la moneda en México, ¿no? Entonces ya el peso de hoy en día, pues eran 1000 pesos de hace 1940, ¿no? Bueno. La inflación, ¿qué es la inflación? Pues prácticamente la inflación vendría siendo la pérdida del poder adquisitivo, ¿no? Lo que ahora compramos, por ejemplo, ¿qué podemos comprar con 1000 pesos, no? Lo que antes era un peso. Pues ahora con 1000 pesos, pues podemos comprar a lo mejor unos chiles, ¿no? Un manojo de chiles con 1000 pesos. Anteriormente con 1000 pesos, ¿qué se podía comprar en el año 1940? ¿Qué se podía comprar con 1000 pesos? Yo creo que una persona podía bien comer, sí, subsistir con 1000 pesos, ¿no? Entonces, vean la diferencia que podríamos nosotros tener por el simple paso del tiempo, ¿sí? Por la pérdida del poder adquisitivo, por la inflación que se ha vivido. Ahora, nosotros también vemos esa inflación. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, yo quiero comprarme unos pantalones, cuestan 100 pesos, supongamos. Hace 2 años esos pantalones cuestan 100 pesos. Hoy en día esos mismos pantalones a lo mejor no me los quise comprar. No me alcanzaba y no tenía 100 pesos en ese momento. Pasó el tiempo y por X o Y razón ya no me los quise comprar. Y pasó el tiempo y ya después quiero volver a comprar esos pantalones, ¿no? Pero ya, ¿qué veo?
que esos pantalones ya no costaron 100 pesos, ahora ya están en 150, ¿no? Y a lo mejor deje pasar 2 meses, 3 meses, y ya no cuestan 100 pesos, ya cuestan 120, 130, 150 pesos, esos mismos pantalones. Entonces nosotros por eso tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque la inflación hace eso, un cambio dentro de los precios, dentro de la economía. Ahora, por lo mismo, nosotros decimos que al haber un cambio dentro de los precios de la economía, nosotros podemos adquirir menos cosas con el mismo dinero, ¿no? Con el mismo dinero podemos adquirir menos. Ahora, por lo consiguiente, la inflación es el incremento generalizado y sostenido de los precios de los bienes y servicios dentro de una economía. ¿Okay? Van subiendo las cosas, van subiendo y cada vez la gente tiene menos poder adquisitivo. Lo que gana le alcanza para menos poder comprar menos cosas con el mismo poder. Ahora sí que como quien dice, ¿no? O sea, los precios suben, pero los sueldos se quedan tal cual, ¿no? No hay un incremento dentro de los sueldos. ¿Ok? Bueno, vean, esta es una gráfica de la inflación de los años de 1970 al año 2009 de la parte de México. Vean cómo se dan esos brincos. Hoy en día la inflación se ha estado estabilizada, pero fíjense, imagínense, si ahorita la situación está difícil, teniendo una inflación sostenida, ¿se imaginan en los años 1980? Fíjense cómo en el año 1972 también se tenía una inflación sostenida. En el año de 1974 empieza a elevarse, nuevamente 75 empieza a disminuir, otra vez 76 aumenta y en los años 80 se empieza a dar el brinco. Imagínense tener una inflación por arriba del 100%. ¿Se imaginan qué locura? En los años 1982, vean el brinco de la gráfica, cómo alcanza el nivel del 100%. En el año 1985 empieza a disminuir, pero en el año 1987 vean nuevamente un brinco súper alzado. Ahora sí que índices inflacionarios de 160%, arriba del 100% de la inflación. Entonces, imagínense vivir en esos años, en 1987, donde la inflación está súper por arriba, ¿sí? Si ahorita la inflación se ha sentido y se ha sentido esa pérdida, ese poder adquisitivo, la pérdida de trabajos, etcétera. Imagínense en los años de 1987, 1985, donde nosotros tenemos inflaciones del más del 100%. A lo mejor a muchas personas les tocó vivir esos periodos inflacionarios, a lo mejor no, a lo mejor les tocaron a sus padres, ¿sí? Vivir esos periodos inflacionarios, pero si ahorita la situación económica de México está difícil, imagínense en esos años cómo estaría, ¿sí? Estaría súper más difícil, ¿no? Tener, en ocasiones se iban a comprar las cosas, los productos, en la mañana y en la tarde ya tenían otro precio, ¿no? Ya estaban por arriba los precios de los productos básicos. ¿Por qué? Porque pues la inflación estaba desmedida. Imagínense inflaciones por arriba del 100%. Por lo mismo, imagínense empresas que tienen un capital de los socios, ¿no? Una aportación, ahora sí que vinieron los socios y aportaron su dinero. Tienen ese dinero ahí dentro de su capital. Imagínense que la empresa se forma en el año de 1970, ¿sí? Donde nosotros aportamos 50 pesos. Ahí tenemos 50 pesos, en ese momento a lo mejor 50,000 pesos, pero 50 pesos ahí tenemos, ¿ok? Ahí estamos aportando dinero y estamos para que se capitalice la empresa, se empieza a aportar. ¿Qué pasó con esos 50 pesos en los años de 1980? ¿Tendrían el mismo poder adquisitivo esos 50 pesos? ¿Valdrían los mismos? Ahora, imagínense los estados financieros si no cambiaran. Si tuviéramos 50 pesos dentro del capital y 50 pesos desde el año 1960 hasta ahorita 2000 y tantos, tenemos esos 50 pesos. Entonces, sería incorrecto mostrar cifras dentro del balance general con un capital social de 50 pesos. Sería incremento, o sea, ahora sí que no reconocer el valor
¿sí? De esos 50 pesos de los años 70 a los años 2000, ¿no? Entonces nosotros tenemos que modificar esos 50 pesos. Esos 50 pesos no valen igual en los años 70 a ahorita. Entonces, ese patrimonio, ese capital que aportaron los socios, lógicamente no va a valer 50 pesos, va a valer mucho más dinero. Entonces, nosotros tenemos que incorporar esos efectos inflacionarios para que veamos esos 50 pesos de los años 70, qué valor tienen en este momento, ¿no? Y no mostrar dentro del capital social 50 pesos, sino mostrar cifras actuales, cifras correctas, ¿sí? Si nosotros vamos a tomar decisiones, va a ser mucho la diferencia si tomamos una decisión sobre 50 pesos del capital social a lo mejor ahorita 10,000, 50,000 pesos, ¿no? Es muy diferente mostrar 50 pesos a ahorita 50,000 pesos. Entonces, y más aún, si la empresa fue creada o fue aportada en los años de 1980, donde la inflación, fíjense, donde empieza a subir, ¿no? Empieza a dar esos brincos acelerados dentro de la inflación. Fue por eso en los años 1980 cuando el Instituto Mexicano de Contadores Públicos y diferentes asociaciones vieron la necesidad de incorporar esos efectos inflacionarios dentro de los estados financieros, dentro de las cifras contables. ¿Por qué? Porque decían, ¿no? Oye, pues si una empresa se formó con 50 pesos, pues ahorita esos 50 pesos no valen 50 pesos, ahorita son más. Entonces, vio esa necesidad de incorporar esos efectos inflacionarios. De la misma forma, hoy en día, pues fíjense, ya no tenemos esas necesidades hasta ahorita, hasta este momento, ¿sí? Donde la inflación se ha mantenido por abajo del 10%, ¿sí? Se ha mantenido en periodos inflacionarios de un dígito. No es lo mismo periodos superinflacionarios con inflaciones arriba del 100% a periodos donde se muestra cierta estabilidad. Por lo consiguiente, viendo esa necesidad, el Instituto también de Contadores Públicos, junto con varias asociaciones, vieron la necesidad también de, ahora sí que poner dos marcos, dos ambientes, ¿no? Dentro de México, periodos inflacionarios y periodos no inflacionarios. Pero ahorita lo vamos a tratar. Entonces, México, ¿sí? Indica la inflación o indica un indicador que nos va a dar ahora sí que los datos inflacionarios se van a mostrar sobre el Índice Nacional de Precios al Consumidor. El Índice Nacional de Precios al Consumidor es un indicador que nos va a dar un promedio prácticamente de los precios que sufre la canasta básica. Es un promedio, ¿sí? Ahora sí que está viendo cómo se están moviendo todos los precios de esa canasta básica durante un mes. Durante un mes, ahora sí que va midiendo, va viendo cómo cierran los productos básicos de muchas regiones, no nada más del Distrito Federal, sino de muchas regiones, abarca todo México, ¿no? Y con esa ponderación de todos esos precios de la canasta básica, ¿sí? Nosotros reflejamos cómo es ese promedio. Ese índice es publicado a más tardar el día 10 del mes siguiente. Por ejemplo, si yo voy a querer el índice de enero sacan todos los precios de los productos de la canasta básica y es a más tardar el 10 de febrero que sacan ese publicado. ¿Cuánto está el Índice Nacional de Precios al Consumidor? ¿Ok? Este indicador es emitido por el Banco de México dentro del Diario Oficial de la Federación. Ese indicador es muy importante, grábenselo. ¿Por qué? Porque sobre ese vamos a trabajar durante todo el transcurso de lo que resta de nuestro curso. Entonces, ese indicador, ese Índice Nacional de Precios al Consumidor, lo pueden localizar en las páginas de internet de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en las páginas de internet de Banco de México, y eso es muy importante que vean cuándo está publicado. Acuérdense que ese indicador es publicado a más tardar el día 10 del mes siguiente, pero es un indicador sobre el mes de enero o sobre el mes de febrero.
tienen que tener mucho cuidado de ver qué índice corresponde de qué mes, ¿no? O sea, si lo buscan en el Diario Oficial de la Federación, tienen que buscarlo durante los 10 primeros días del mes y ese índice representa el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes pasado. ¿Ok? No se vayan a confundir, no es sobre el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes en curso. Si lo buscan dentro de la página del SAT, ahí pueden encontrar, ahí dice Índice Nacional de Precios al Consumidor publicado el 10 de abril. Y ahí dice Índice Nacional de Precios al Consumidor de marzo, publicado el 10 de abril. Ahí les dice muy bien qué día fue publicado y de qué mes corresponde ese índice, ¿ok? Tienen que tener mucho cuidado porque en la página del SAT tienen Índice Nacional de Precios al Consumidor de años anteriores, Índice Nacional de Precios al Consumidor del año en curso. Y ahí tienen enero, febrero, marzo, etcétera, ¿no? Los diferentes meses. ¿Cómo se utiliza ese factor o ese índice para sacar la inflación? Eso es muy importante, acuérdense de esta regla. ¿Por qué? Porque la vamos a ocupar durante todo el resto de nuestro curso. Nosotros vamos a sacar un factor de actualización. Ese factor de actualización, ¿cómo se obtiene? Pues vamos a sacar el índice nacional de precios al consumidor más reciente, o sea, el más nuevo que podríamos decir, el más reciente que estemos ocupando, sobre el índice nacional de precios al consumidor, el más antiguo. ¿Ok? Esa es la formulita, siempre el más reciente entre el más antiguo. Y vamos a ver cómo vamos a sacar la inflación. Fíjense, el porcentaje inflacionario. Es muy importante que nosotros, o sea, ese índice lo vamos a, ahora sí que encontrar mes por mes, o sea, el índice de enero, el índice de febrero, el índice de marzo, el índice de abril, etcétera, de diferentes años, del año 2001, 2002, 2003, 2004. Si nosotros queremos sacar la inflación de enero, tenemos que tomar el índice de enero del 2008, por ejemplo, y el índice de enero de 2007 para sacar la inflación de 2008, ¿sí? O sea, por ejemplo, si yo quiero sacar la inflación de enero del 2010, entonces, ¿qué tengo que sacar? Pues el índice nacional de precios al consumidor de enero del 2010 entre el índice nacional de precios al consumidor de enero del 2009. ¿Ok? Enero sobre enero. Si yo quiero, por el contrario, sacar el índice no de enero, ¿sí? Del 2010, sino a lo mejor quiero sacar el índice de abril. Ok, del 2010 también. Entonces, ¿qué voy a tener que sacar? El índice nacional de precios al consumidor de abril del 2010 entre el índice nacional de precios al consumidor de abril del 2009. O sea, deben ser los mismos meses. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que sacar el comportamiento igual dentro del mismo mes, pero de diferentes años. No es lo mismo el comportamiento de los precios de enero, que es la cuesta de enero, ¿sí? De enero de un año y de enero del mismo año, del mismo enero, pero de diferente año, ver el comportamiento de enero a, por ejemplo, diciembre, donde se pagaron aguinaldos y todo el mundo compra, ¿no? Entonces, hay que ver diferentes comportamientos. Cada comportamiento va a ser diferente en cada mes. Entonces, nosotros tenemos que comparar el mismo mes, pero de diferentes años, ¿ok? Si yo, por ejemplo, quiero sacar la inflación anual, ¿sí? Se saca la inflación anual de diciembre, ¿sí? Nosotros tenemos ahora sí que el cierre de año y sacamos la inflación de diciembre, por ejemplo, diciembre del 2010, entonces vamos a sacar la inflación, el índice nacional de precios al consumidor de diciembre del 2010 entre el índice nacional de precios al consumidor de diciembre del 2009, ¿ok? Para sacar la inflación anual del 2010. Entonces, la inflación anual siempre se saca sobre diciembre, que es el mes de cierre del mes, del año, ¿ok? Entonces, nosotros sacamos ahorita las inflaciones y fíjense, vamos a hacer un ejemplo. Tenemos diferentes meses. Tenemos ahí los índices nacional de precios al consumidor
de diciembre de diferentes años, ¿ok? Vamos a sacarla aquí. Tenemos los años de 1999, del año 2000, del año 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, ¿ok? 6, 7 y 8. Ahí tenemos todos los índices, tenemos diferentes índices. Todos van a ser de diciembre, eso es muy importante. Entonces, fíjense, como el índice de diciembre de 1999 tengo que es 85.5810. ¿Ok? Tengo el índice de diciembre, pero ahora del año 2000, de 93.8480. ¿Ok? Tengo el siguiente índice del año 2001 de diciembre de 97.3540. ¿Ok? Tengo el índice de diciembre del 2002 de 102.9040. Tengo el índice del año 2003 de 106.9960. Fíjense cómo han ido los mismos índices aumentando. Entonces, con eso podemos ver que sí ha habido inflación. Tengo el índice, sí, el siguiente índice. Tengo 116.301. Tengo el siguiente que es 121.015. 125.5640. Ok, y tengo que 133.76. Ok, entonces fíjense, para sacar la inflación de diciembre del año 2000, yo voy a requerir un índice anterior de 1999. ¿Qué voy a sacar ahorita? Entonces, si yo quiero sacar el índice de 2000, la inflación del 2000, ¿qué hago? Pues entonces voy a sacar, ¿sí?, lo que vendría siendo diciembre del 2000, que es el más reciente, entre el año anterior, que sería 1999. ¿Ok? Con esto, ¿sí? Entonces vamos a despejar 93.2480 entre, ¿sí?, 85.5810. ¿Ok? Cuando nosotros hagamos esa división, fíjense cómo de esa división me está saliendo ese resultado, 1.08958. Entonces me sale de la división de aquí, de estos dos, me sale 1.08958. ¿Ok? Si yo quiero sacar, esto es el factor de actualización. Si yo quiero sacar la inflación, lo único que hago es restarle el 1. Y con eso, sí, me sale 0.08958. Si yo lo quiero convertir a porcentajes, lógicamente, sí, serían el 8.958%. ¿Qué hago? Es recorrerle el punto 2 lugares. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el porcentaje son 2 lugares. Son de 100. Entonces aquí tengo mi punto. Lo único que hago es recorrerle 2 lugares. ¿Ok? Y sería 8.958. Es decir, la inflación del año 2000, ¿ok?, del año 2000 es de 8.958. Vamos con la siguiente. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque en base a esto vamos a hacer toda la práctica del curso, ¿no? Tenemos que el siguiente año, sí, del año 2001, ¿qué voy a hacer? Ya no voy a tomar diciembre del 2000, ya voy a tomar ahora diciembre del 2001 para sacar la inflación o el factor de diciembre del 2001. Y entonces, por consiguiente, ya no voy a tomar el 99, sino ahora voy a tomar 2000. Ya no voy a tomar
lo que vendría siendo 93 arriba. ¿Por qué? Porque el más reciente es 97. Entonces, ahora voy a tener que tomar 97 punto, ¿sí? 3540. Entre el año 2000, que es 93.248. De la división que hagamos de esto, fíjense cómo ahorita me está saliendo 1.0443. Entonces, volvemos a lo mismo. 1.04403. Este es mi factor de actualización. Ahora, si yo quiero sacar la inflación, le quito 1 y me da 0.04403. Si lo quiero convertir a porcentaje, entonces es 1, 2 y sería el 4.40%. ¿Ok? Entonces así nos vamos todos los meses, bueno, todos los años. Fíjense cómo ahí en su lámina, ahí está el 4.40%. Para el año 2002, fíjense, entonces es dividir 102.904 entre 97.354. A esa, ahora sí que esa división me va a salir 1.057. Eso le resto el 1 para que saquemos la inflación y con eso me va a dar 0.057. Le recorro 2 lugares el 0 y me da el 5.70%. ¿Ok? Y fíjense cómo tendría que hacerlo ustedes en con su calculadora. Pueden hacer las divisiones, ¿sí?, de los diferentes índices para que les vaya saliendo los resultados. De todos modos, fíjense cómo la inflación a partir de los años 2000, ¿sí?, que es cuando nosotros vimos, la inflación es por abajo del 10%. Sí, fíjense cómo en el año 2000 tenemos una inflación de 8.95, en el año 2001 tenemos una inflación de 4.40, 2002 5.70, 2003 3.97 y así hasta 2008 que tenemos una inflación de 6.52%, o sea, va para arriba. Entonces, viendo por eso, nosotros pues, prácticamente incorporar la inflación dentro de los estados financieros es muy importante, ¿no? Ahora sí que es muy importante tener ese efecto inflacionario. Volvemos a recordar, no es lo mismo tener 50 pesos de los años 70 a ahorita que eso tendría que ser 50,000 pesos, ¿no? Porque ya le quitamos ahora sí que los 3 ceros al peso y pues ya sería diferente. Ahora, nosotros tenemos que reflejar esos efectos inflacionarios dentro de los estados financieros para mostrar que si tenemos más créditos, pues si tenemos más deudas, es muy importante nosotros reflejar las deudas actuales que se tiene y el patrimonio actual que tiene la empresa, sí, ver con lo que vendría siendo el poder adquisitivo que tiene la empresa. Ahora, como les comentaba, el Instituto Mexicano de Contadores Públicos ha marcado que nuestro país ya tiene 2 escenarios en lo que vendrían siendo periodos inflacionarios que superan arriba del 26% de la inflación o que 3 años consecutivos sí tengan arriba del 8%. Si nosotros tenemos 3 años consecutivos una inflación del 8%, nosotros estaríamos cayendo en un periodo inflacionario. Nosotros, por consiguiente, tenemos que reexpresar estados financieros. Pero por el contrario, si nosotros, por ejemplo, ahorita que tenemos periodos inflacionarios por abajo del 8% anual, si se fijan, llegábamos al 6%, 5%, 4%. Entonces, a partir del año 2008, el mismo Instituto Mexicano de Contadores Públicos dijo, ok,
tus estados financieros, no tienes que incorporarle los efectos inflacionarios más. Deja los efectos inflacionarios hasta donde los tienes ahorita y dejas tus cifras tal cual como las tienes. No me calcules ahora sí que los efectos inflacionarios del año 2008. Muchas empresas lo hicieron, muchas empresas no calcularon los efectos inflacionarios y lo dejaron hasta ahí. Pero si en 3 años consecutivos, por ejemplo, ahorita tuviéramos inflación por arriba del del 8%, posteriormente tengamos inflaciones más arriba del 8%, 3 años consecutivos. Entonces van a tenerse que calcular los efectos inflacionarios, o sea, el B10, dentro de los estados financieros de los 3 años consecutivos que no se calcularon los efectos inflacionarios. ¿Sí? Se tiene que calcular por cada año, ¿sí? Separado. ¿Qué va a pasar? Pues que en notas de estados financieros vamos a tener que poner ahí una nota diciendo pues se tuvieron que calcular los efectos inflacionarios de las empresas de los estados financieros de los 3 años debido a que no se habían calculado porque la inflación anual había sido inferior al 8%. ¿Ok? Entonces, nosotros marcamos dentro de periodos no inflacionarios lo que nosotros conocemos como una desconexión de lo que serían reconocimiento de la inflación dentro de los estados financieros. O sea, no se calcula más el B10, ¿sí? Lo que es una desconexión cuando esté por abajo del 8%. Cuando empieza la alza inflacionaria por arriba del 8%, entonces se reconecta la contabilidad, ¿sí? Se quita esa desconexión, se conecta y se tiene que calcular otra vuelta el B10 por los años que no se calculó e incorporar las cifras, ¿sí? No se tiene que registrar en los años que no se registró el B10, sino que se registra todo el efecto inflacionario, ahora sí que acumulado de los 3 años, en el año que sí se tiene que registrar ya, o ya es obligatorio el registro del B10, ¿no? O sea, hay que ver cuáles son esos 2 periodos, ir jugando, viendo que si la empresa de un momento a otro las cifras financieras se suben, es porque a lo mejor ya se tuvo que calcular nuevamente ese B10 y no se había calculado porque no era obligatorio. Pero si ya se tiene que calcular, va a verse el incremento, ¿por qué? Porque no va a ser uno, va a ser varios años, y entonces se tiene que calcular, ver el efecto inflacionario dentro de los estados financieros, ¿ok? Bueno, nosotros, para incorporar los estados financieros, lo que es el B10 o la reexpresión o los efectos inflacionarios dentro de los estados financieros, tenemos que cumplir ahora lo que se llaman postulados básicos. Acuérdense que antes eran principios de contabilidad generalmente aceptados. Hoy en día ya no funcionan más esos principios de contabilidad generalmente aceptados, sino que cambiaron a lo que son postulados básicos, de acuerdo a las normas de información financiera. De acuerdo a estas normas de información financiera, tenemos que cumplir lo que sería devengación contable, es decir, tenemos que registrar los eventos en el momento que ocurren. Por lo consiguiente, nosotros tenemos que ajustar esa inflación y ver en qué momento están ocurriendo los eventos para incorporar una inflación que correspondan al evento que está sucediendo. Por ejemplo, si yo tengo o estoy comprando una maquinaria, estoy comprando la mesa y la estoy comprando en enero. La estoy comprando en enero del 2001. ¿Sí? La compré en enero del 2001. Entonces aquí tengo que compré la mesa en enero del 2001 y estoy reexpresando, estoy incorporando los efectos inflacionarios dentro de mis estados financieros a diciembre del 2009. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a pasar? Pues voy a tener que sacar el factor de actualización en base a la compra de la mesa. Sí, si yo la compré en enero del 2001, sí, va a ser el periodo del índice más antiguo entre el periodo o el índice más reciente, que en este caso estoy expresando a diciembre del 2009.
este factor de actualización va a ser proporcional o va a ser de acuerdo a la fecha de las compras o de acuerdo a cuando ocurren las transacciones. Es por eso que se toman estos índices. Enero del 2001, cuando estoy comprando la mesa, y a diciembre del 2009, que es cuando estoy yo reexpresando mis estados financieros. Vamos al siguiente, valuación. Volvemos a lo mismo. No es lo mismo que tengamos 50 pesos del año 2010, ¿sí?, a 50 pesos que tengamos del año de 1960. Entonces nosotros esos 50 pesos del año de 1960 tenemos que traspasarlos, tenemos que hacerlos. ¿Cuántos son esos 50 pesos del año de 1960 para el año 2010, ¿no? A lo mejor esos 50 pesos ya no tienen que estar en 50 pesos, a lo mejor son 50,000, 60,000 pesos. Es muy diferente ver 50 pesos a ver 60,000 pesos. Entonces, tenemos que incorporar, ¿sí?, los efectos, ¿sí?, de evaluación y cuantificar esas cifras en una forma correcta, ¿ok? Nosotros tenemos que cumplir también lo que son reglas particulares para lo que es el B10. Es decir, volvemos a lo mismo. Tenemos nosotros que evaluar los eventos de acuerdo a cómo correspondan, o sea, esos 50 pesos que aportaron los socios en los años de 1960, ver cuánto están costando ahorita, ponerle a lo mejor 60,000 pesos, que es lo que realmente ahorita son, y presentarlos en una forma correcta, es decir, no presentar los 50 pesos, sino presentar 60,000 pesos, que es el efecto que ya tiene los efectos inflacionarios, ¿no? Tener lo que son la incorporación de esos eventos o de esos sucesos que van ocurriendo dentro de la economía de nuestro país, ¿ok? Bueno, con esto nosotros podemos decir que el objetivo de B10, ¿sí?, es tener, ¿sí?, cifras de acuerdo a una evaluación y una presentación correcta. Es decir, nosotros, si compramos una mesa, esa mesa a lo mejor cuesta 15 pesos en los años de 1970. Pero si esa mesa ha funcionado y ha tenido cierto mantenimiento y está aquí, o sea, si yo veo los estados financieros y veo 50 pesos, pues no vale 50 pesos, estamos de acuerdo. A pesar de que ha tenido cierto desgaste, la mesa está funcionando y está en buenas condiciones, entonces no va a valer 50 pesos. Hoy en día a lo mejor vale, no sé, 60,000 pesos. ¿Por qué? Porque es de cristal, tiene a lo mejor un acabado antiguo, tiene ciertas condiciones, etcétera, y sirve y está en buenas condiciones, y a pesar del desgaste del tiempo, sí, la mesa sigue funcionando. Y entonces nosotros podemos ver que la mesa no ha perdido en cierta forma valor, sino al contrario, ha ganado a través del tiempo. Nuestros activos van ganando cierto valor. No es lo mismo a lo mejor una computadora comprarla, ¿sí? Y a lo mejor la compré antes de que subiera el tipo de cambio y ahorita la computadora pues funciona y todo, pero a pesar de que ha sufrido cierto desgaste, ¿sí?, por el simple paso de que subió el tipo de cambio, subió el precio de la computadora. O sea, a pesar del desgaste que ha sufrido por el paso del tiempo, la computadora ya no tiene el mismo valor, ¿no? Entonces ahí tenemos que ver, sí, prácticamente cómo se están moviendo las cifras. Ahora, nosotros para los estados financieros tenemos que reconocer los efectos inflacionarios. Vuelvo a repetir, tenemos dos escenarios, el inflacionario y el no inflacionario. Si nosotros tenemos un escenario inflacionario, estamos viviendo un escenario inflacionario, es obligatorio calcular lo que vendría siendo el B10. Y todas las empresas que calculen o que presenten estados financieros tienen que reexpresar sus cifras. Ahora, si nosotros estamos viviendo un periodo no inflacionario, pues nomás nosotros no tenemos que calcular el B10 correspondiente, ¿ok? No es obligatorio, pero si es un periodo inflacionario el que estamos viviendo, sí es obligatorio calcular lo que es el B10. Nosotros tenemos diferentes métodos de reexpresión,
¿ok? A través del tiempo, nosotros tenemos lo que es utilizar lo que nosotros hemos ocupado ahorita, ¿sí? Como es el uso de los índices nacionales de precios al consumidor. Es una gran ventaja, sí, que nosotros tengamos estos índices y que sean publicados. En base a eso, a partir de ahí, nosotros podemos conocer el movimiento de los precios, podemos ver cómo ha sufrido la inflación, cómo ha aumentado a través del tiempo, y con eso también nosotros podemos adquirir lo que es el factor de actualización. Utilizando diferentes factores de actualización de acuerdo a las fechas de compra, de acuerdo a las fechas en que se están realizando las operaciones, nosotros podemos actualizar las cifras. Es el método más usado por todas las empresas. Anteriormente había otro método, que era el método de costos específicos o valores de reposición. Este método lo ocupaban en especial las empresas cuando tenían alguna maquinaria, algún equipo traído del extranjero, y por consiguiente ese equipo, a pesar de que nosotros aplicábamos los índices, tenía cierta diferencia. ¿Por qué? Porque eran equipos traídos del exterior que no se tenían en México. Acuérdense que México anteriormente, en los años 80, tenían una economía cerrada, entonces no todas las cosas se podían adquirir fácilmente en nuestro país. Por consiguiente, tenían que traer de importación algunos productos. Y a pesar de que se le afectaba el índice nacional de precios al consumidor, el precio de ese producto no era el que tenía en el mercado. Entonces, ¿qué tenía que hacer? Tenía que pedir un perito evaluador y hacer ahora sí que levantar una evaluación de ese activo. Entonces se sacaba la evaluación de ese activo y, por ejemplo, si esta mesa era importada, era de las mejores condiciones, y yo al traerla aquí a México, aplicando los índices, me salía 108 pesos, por ejemplo. Esta me costó 100 pesos, ¿no? Ya aplicando los índices, pues me salía 108 pesos. Yo sé que a lo mejor esta mesa no vale 108 pesos. Entonces, ¿qué hacía? Venía el perito evaluador y decía, no, pues no vale 108 pesos, vale 120 pesos. Entonces yo reflejaba en los estados financieros los 120 pesos que me había indicado el perito evaluador. Tenía una diferencia entre los 106 que me salían de los índices, aplicando los índices, a los 120 que me dijo el perito evaluador. Esa diferencia, que serían los 14 pesos, lo tenía que manejar dentro de lo que es el balance general en la parte de capital, lo que era un RETAM, un resultado por activo de tenencias no monetarios, ¿sí? Por ejemplo, los activos fijos son no monetarios, ya después lo vamos a ver. Entonces esa diferencia se marcaba. ¿Por qué? Porque tenía una diferencia entre aplicar índices y que viniera el perito evaluador y me dijera cuánto realmente costaba esta mesa en el mercado, ¿ok? Hoy en día tenemos otro método o otra cantidad para expresar estados financieros, las famosas UDIs. ¿Qué son las UDIs? Pues son las unidades de inversión. Esas unidades de inversión nacieron en las épocas inflacionarias, en los años 90, cuando tenían mucho problema las empresas de pagar deudas. Entonces, ¿qué dijeron? Bueno, las empresas convirtieron sus deudas en UDIs para que no se movieran por el movimiento de los pesos, ¿no? Entonces lo convertían en UDIs, eran unas unidades de inversión. Esas unidades de inversión reflejan la inflación, es decir, se estima la inflación, sale un porcentaje. Para calcular esas UDIs sale de un porcentaje de los instrumentos de gobierno y otro porcentaje de la inflación de los índices nacionales de precios al consumidor. Se recomienda muchas veces el uso de la UDI para actualizar los estados financieros. En lugar de utilizar índices, utilicemos valores de UDIs para sacar los factores de actualización. ¿Qué ventaja tienen las UDIs en relación a los índices? Los índices se publican el día 10 del mes siguiente. ¿Sí? Termina el mes y nos tenemos que esperar 10 días para el mes siguiente. Las UDIs se publican 2 veces al mes, o sea, tenemos una UDI estimada con lo que vendría siendo un estimado del índice nacional de precios al consumidor, más aparte un promedio de los rendimientos en cuanto a los CETES o instrumentos de gobierno, y
Aparte, al final toman otra vuelta a la inflación ya real y toman otra vuelta a lo que vendrían siendo los instrumentos de gobierno. Entonces, tienen la ventaja de que se publican 2 veces al mes. Por consiguiente, nosotros si tenemos que utilizar periodos o son periodos inflacionarios, donde la inflación es muy arriba, ¿sí? Hay muchos problemas con la inflación, podemos utilizar las UDIs y con eso nosotros tenemos factores de actualización más recientes, porque si no nos tendríamos que esperar hasta el mes siguiente o estimar el índice nacional de precios al consumidor del mes siguiente, ¿no? Entonces, muchas veces se ocupan las UDIs. Hoy en día, a partir del año 2008, se están ocupando hay esa opción. ¿Por qué? Porque nos quitaron los costos específicos. Los costos específicos ya no se ocupan más. Ya dijo el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, solamente hay 2 métodos para reexpresión, lo que son los índices y lo que son las UDIs. Nada más. Me eliminas los costos específicos. ¿Por qué? Porque no es tan justo que un perito evaluador venga y te diga cuánto cuesta la mesa. ¿No? ¿Por qué? Porque esa mesa a lo mejor ya la puedes encontrar dentro del mercado, no necesitas ya importar el producto y si lo importas, pues ya hay muchos productos importados dentro de nuestro país. Entonces, pues tiene que tener el mismo tratamiento dentro de todos los tratamientos de nuestro país. ¿Ok? Entonces ya, costos específicos, lo que es el RETANOM que antes se tenía, desaparece, ¿no? Y ahora ese RETANOM, ahora sí que lo estás eliminando, pues elimíname esa partida y me lo mandas como un gasto financiero o un producto financiero, dependiendo sea el caso. ¿Ok? Bueno, ¿cuál es la ventaja de utilizar el índice o el método de índices? Pues prácticamente nosotros nos corrige nuestra contabilidad tradicional, porque no es lo mismo reflejar 50 pesos a reflejar 60,000 pesos. Nos refleja, cumple con lo que vendría siendo las normas de información financiera en cuanto a lo que vimos, sí, registrar las operaciones cuando ocurran y darle un valor correcto a las operaciones, ¿no? En cuanto a presentación también y en cuanto a evaluación, ¿no? Ahora sí, cumplen con las características de confiabilidad y utilidad, es decir, no necesitan que una persona venga y me diga cuánto cuesta un activo, a lo mejor se equivoca esta persona, entonces tomamos el índice y ese ahora sí que es no tiene ninguna distinción, ¿no? Es de fácil aplicación, si se fijan, yo agarro los índices, nada más divido y con eso saco el factor de actualización, ya no tengo ningún problema, no requiere costos adicionales, es decir, de pagar el perito evaluador que venga, ¿sí? Y evita por lo mismo una descapitalización de la empresa al pagar una persona externa que tenga que venir a evaluar los activos de la empresa, ¿no? Y prácticamente es objetivo y comparable, o sea, no a lo mejor venía un perito y me decía que valía 120, venía otro perito y me decía que valía 150, ¿no? No es tan subjetivo. En este caso utilizamos un índice y es parejo, ¿no? ¿Sí? Ahora sí que se homologa también en cuanto a las normas de información internacionales de contabilidad, ¿sí? En cuanto a tener un índice genérico. Ahora, el problema o las desventajas es que por lo mismo es un índice genérico. A lo mejor esos activos no pierden tanto valor. ¿Por qué? Porque les damos un buen tratamiento, etcétera, y por consiguiente pues no van a quedar tan devaluados, o a lo mejor pasa la inflación, o a lo mejor ahorita periodos que no tenemos tanta inflación, los activos siguen utilizándose. Entonces, pues ocupando los índices siempre vamos a ocupar o vamos a darle el mismo valor, ¿no? Muchas veces entre un mar de tantos índices, porque tenemos que manejar un índice por mes, entonces muchas veces es confuso, entonces tenemos que tener mucho cuidado en cuanto a utilizarlo. Ahora, la aplicación ya habíamos dicho que nosotros tenemos que incorporar la inflación dentro de los estados financieros para cifras o para periodos inflacionarios. De la misma forma, cuando ocurran lo que es la desconexión de lo que es los efectos inflacionarios, tenemos que tener mucho cuidado cuando hagamos la reconexión, ¿sí? Incorporar los efectos inflacionarios de los años anteriores, ¿ok? Bueno, entonces, nosotros tenemos prácticamente 2 tipos de partidas dentro de los estados financieros. Las monetarias, o sea, lo que representa dinero.
y las no monetarias, como los activos fijos. ¿Ok? Entonces, prácticamente, sí, ahorita es una forma introductoria. Nuestra próxima sesión vamos a hacer un poco más de ejercicios, vamos a ver un poco más de conceptos, vamos a ver lo que serían las dos partidas en forma más detallada, sí, pero ahorita nada más es una forma enunciativa. Ahora su actividad de ustedes, ¿qué van a tener que hacer? Van a tener que construir su primera tablita de índices. Fíjense cómo está ahí en nuestra lámina, en donde vienen los índices de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, de diferentes años. Ahí tienen un ejemplo, tienen los índices del año 2006. Fíjense cómo está enero, febrero, marzo, abril. Y al final sacan una inflación. Acuérdense, es diciembre entre diciembre. Sacan la inflación, ahí está el 4.05%, que es la inflación de diciembre, sí, diciembre del 2006 entre diciembre del 2005. Acuérdense de sacar siempre el más reciente, sí, a eso le quitamos el 1 y con eso sacamos la inflación del año. Posteriormente van a tener que sumar todos los índices, o sea, el índice de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, así hasta diciembre. Divídanlo entre 12 y van a sacar un índice promedio. Ese nos va a ayudar para cuando reexpresemos cifras en cuanto a las utilidades de ejercicios anteriores. ¿Sí? Construyan su tabla, va a ser muy importante para realizar su práctica. ¿Ok? No me queda más que agradecerles la atención que han prestado a esta sesión y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.